Contamos con nuestras sucursales en Perú. Nuestra casa matriz está ubicada en el distrito de San Luis, calle Carlos Pedemonte 129. Nuestras tiendas, ubicadas en el centro de Lima en Girombambas 445. En Guillermo Dancey 481 Interior 141. Y su primera sucursal de provincia en la ciudad de Trujillo, Avenida América Norte 1596. Estamos trabajando arduamente para llegar a otras ciudades con el objetivo de poder atenderlos de manera más eficiente y cercana, donde nuestro objetivo es lograr la atención personalizada y brindar la asesoría a los clientes desde la cotización hasta la venta de marcas reconocidas y prestigiosas a nivel mundial, como Schneider Electric, Philips, Indeco, Legrand, Viticino, Prysmian Group, también nuestras marcas propias, Darlux, FNX y Haloflex, y próximamente se incorporan nuevas marcas para ampliar nuestro portafolio eléctrico. A lo largo de su historia, Dartel Electricidad ha fortalecido el vínculo con sus clientes y proveedores a través de la excelencia en sus servicios. Departamento de Iluminación, en donde nuestros especialistas brindan orientación y asesoría. Departamento de Proyectos, encargado de dar soporte en proyectos de tableros eléctricos en el sector construcción, multifamiliar, residencial, industrial, energía y minería. Automatización y control industrial, incorporando las últimas tendencias globales con los conceptos de la industria 4.0. Amplio stock y variedad de productos en nuestro moderno y amplio almacén. Y finalmente, nuestro equipo comercial cuenta con alta capacitación de asesoría técnica en el proceso de cotización y venta de nuestros productos. Dartel Electricidad además atiende en horarios continuos a través de su e-commerce, una tienda virtual que brinda una experiencia de usuario flexible y segura para realizar sus compras de manera inmediata. En la familia Dartel Electricidad, reafirmamos nuestro compromiso con nuestros colaboradores, clientes y proveedores de todo el país, continuando con el objetivo de ser la fuerza de empuje en soluciones industriales, residenciales y terciarias en todo el Perú. Los invitamos a conocer la experiencia de la familia Dartel Electricidad, donde la diferencia está en el servicio. Buenas tardes con todos. Ya somos una mayor cantidad de asistentes, entonces estamos listos para empezar. El día de hoy estamos con Arturo Portuondo. Él es ingeniero de cotizaciones de Prysmian Group y bueno, con vastos conocimientos en lo que es cables eléctricos, ¿no? Así que hoy nos va a hablar acerca de lo que es el bajo voltaje de uso general y en aplicaciones con compuestos LSZH. Entonces, para no interrumpirlo, le damos pase y estaríamos comenzando con la capacitación. Para cualquier duda, inconveniente que tengan, tienen el chat, ya lo saben, así que por ahí pueden hacer sus consultas. Y Arturo y yo les estaremos resolviendo las dudas a lo largo de la capacitación o al terminar. Así que adelante, Arturo, te damos pase para que puedas comenzar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Marcelo, ¿me confirma si se escucha bien? Sí, se escucha. Sí, se escucha y se ve, Arturo. Adelante, puedes comenzar. Ya, listo. A ver, bueno, muchas gracias por la invitación a este evento. Es una capacitación técnico-comercial. Ya Marcelo hizo la presentación. Mi nombre es Arturo Portuondo, de Prysmian. Bueno, ahora somos Prysmian Group. Sucede que Prysmian Group es básicamente porque abarca lo que es Prysmian propiamente dicho, está Draca, y luego con la adquisición de General Cable, formaban pues el grupo Prysmian, ¿no? Pero actualmente va a ser solo Prysmian. Incluso va a haber un lanzamiento y con una nueva presentación.
Bueno, básicamente, como resumen, lo que vamos a tratar el día de hoy es una reseña histórica, una breve reseña histórica de quién es Prysmian, portafolio de productos, y entramos al tema central, que son los cables eléctricos de baja tensión y aplicaciones en lugares de alta afluencia de público, o cables denominados también como LSZH. Como reseña histórica, me estaba olvidando, si en el transcurso de la exposición, para que no se convierta en un monólogo, alguno tiene preguntas o consultas, con toda confianza puede interrumpir. Bueno, Prysmian ya tenía presencia mundial, pues, en Europa, Asia, Oceanía, eh, bueno, Norteamérica, y aquí en Latinoamérica no tenía mucha presencia, excepto en Brasil y en Argentina, que ten- tiene presencia allá porque pues allá tiene plata, ¿no? Pero con la adquisición de General Cable es que pudo tener una mayor presencia, no solo en América del Sur, sino también en Latam, ¿no? En Latinoamérica. Actualmente, a nivel de Latinoamérica son 8 países, incluyendo Perú. En Perú, si bien es cierto, no hay una planta, tenemos oficinas, como lo hay, por ejemplo, en Ecuador. Las plantas se ubican en Chile, Argentina, en Brasil, en Costa Rica y en México, y alrededor de 4.500 colaboradores, ¿no? O participantes en las empresas. A nivel mundial, Prysmian ocupa el top 1, básicamente es el número 1 a nivel mundial, de tal manera que tiene presencia en más de 50 países, se tienen 26 centros de investigación y desarrollo, hay más de 100 fábricas y más de 140 años de experiencia. Y aquí quiero quedar un rato. Más de 140 años de experiencia. Aquí Prysmian, en Perú, hace muchos años ya estuvo presente, pero como Pirelli. No sé si recordarán, Pirelli en la década del 80 era muy conocido. Y estuvo Pirelli hasta, no recuerdo muy bien, hasta fines de los 80. Y luego Pirelli cambió de nombre a otro, que actualmente, bueno, si este fabricante local ya no está. Y luego, a nivel mundial, Pirelli cambió de nombre a Prysmian. Prysmian compra Draca, y en el 2018 es que adquiere General Cable. Hubo un proceso de transición, porque en algunos países donde estaba presente General Cable también habían plantas de Prysmian, como por ejemplo en Europa, en España, acá en Sudamérica, en Brasil, por ejemplo. Entonces, obviamente que tenía que haber un tiempo de transición, ¿no? Pero Prysmian a nivel mundial tiene muchos productos para diferentes aplicaciones en diferentes niveles de voltaje, o incluso, por ejemplo, también para comunicaciones, como también como para fibra óptica. Cables que van en baja tensión, en media tensión, en alta tensión o en muy alta tensión, o cables submarinos en media, alta o muy alta tensión. U otras aplicaciones, por ejemplo, para refinerías, onshore u offshore, o cables, por ejemplo, para aeronaves o para vehículos, etc. Actualmente, como les mencioné, aquí en Perú tenemos una oficina, tenemos almacén, y la oficina y almacén, digamos que es una unidad de la planta de Chile. Viene a ser una unidad, es un nexo de la planta de Chile. Y en Chile se fabrican cables de baja y media tensión, y podría fabricarse incluso hasta cables de alta tensión en 138 kV. Todas las plantas, y bueno, en la planta de Chile, que se le conoce como COSESA, pues cuentan con certificaciones que van en tema del producto. Esto es calidad, la ISO 9001, medio ambiente ISO 14001, y el tema del ISO 45001, que es lo que antes era las OSHAS 18000, sobre temas de seguridad y salud en el trabajo. El portafolio de productos en Chile, en la planta de Prysmian, Chile, es muy amplio.
como les comenté, cables de baja tensión, de media tensión, inclusive hasta alta tensión en 138. Pero adicionalmente también se fabrican, se diseñan, se fabrican y se desarrollan, por ejemplo, cables especiales. Y también tenemos y se maneja stock, por ejemplo, de cables desnudos en temple duro, en temple semiduro o temple blando. Mayormente en temple blando es el stock que se maneja. Y en cables especiales, pues hago referencia a los cables que se utilizan en el sector minero para el movimiento, por ejemplo, de palas, conocidos como SHDGC y sus similares. Y esta es una breve presentación del portafolio de productos, cables pequeñitos como cables mucho más grandes. Aquí, por ejemplo, tenemos, este es un cable armado que se utiliza usualmente en minería subterránea. Los de aquí, por ejemplo, son cables tipo SHDGC para el movimiento de palas que se utilizan en aplicaciones mineras. Cable Superflex con cubierta de PVC o con cubierta EVA o cubierta libre de halógenos. Y luego tenemos los cables con aislamiento de PVC y los cables con aislamiento libre de halógenos. El LS0H y con cubierta libre de halógenos, el Excel, o también el Afumex, entre otros tipos de cables como cables para variadores o cables armados. Ese es como resumen, básicamente hace una presentación de quién es Prysmian y los portafolios que tenemos a nivel mundial y desde la planta de Chile. Ahora, con respecto a la presentación de ahora de cables de baja tensión y aplicaciones en lugares de alta afluencia de público, cables con cubierta o aislamientos LSZH, lo que vamos a ver es un enfoque solo en baja tensión. Actualmente, los cables de baja tensión de uso general o los cables de baja tensión que tienen aislamientos y o cubiertas de PVC se utilizan, por ejemplo, en la actualidad en viviendas o zonas residenciales. Básicamente en viviendas. Y a eso me estoy refiriendo, por ejemplo, los cables con aislamiento de PVC, conocidos aquí como el TW o el THW. En centros de distribución o cables directamente enterrados, por ejemplo, los cables del tipo RBK o N2XY, que son básicamente cables que tienen en su composición aislamientos y o cubiertas de PVC. El estándar, por ejemplo, o la regulación o la norma que se utiliza para los cables de baja tensión que se emplean en viviendas, domicilios, residencias o incluso en algunos edificios, va a depender bastante de la afluencia o de la concurrencia de personas, suele ser la NTP 370-252. Pero esta norma, NTP 370-252, hace referencia a cables con aislamiento de PVC. Y cuando menciono cables con aislamiento de PVC, es básicamente los cables del tipo TW, THW y los THHN. Bajo esta norma, incluso los TW, THW y THHN están descritos en esta norma y se detallan en el anexo A. Y bueno, en la norma te indica los requisitos que debe cumplir el compuesto de aislamiento, los requisitos que debe cumplir el conductor, el tema de la resistencia de aislamiento y los espesores mínimos que debe tener cada uno de estos cables. Esta norma incluso, si bien es cierto, habla solo de cables con aislamientos de PVC hasta un voltaje de 750 voltios, también esta norma en el anexo A deriva los cables que se van a utilizar en lugares de alta concurrencia de público. Me estoy refiriendo a los cables que llevan aislamientos LSZH, o también conocidos como LS0H, o también conocidos como compuesto EVA. Básicamente, ¿qué significa ese compuesto? Que son libres de halógenos y que emiten bajos humos y son no propagadores de la llama y no propagadores del incendio. El THHN, que está dentro del alcance de esta NTP 370-252, es un cable con conductor semirrígido, denominado clase 2 o clase B. Dependiendo del calibre es que el número de alambres aumenta.
Para los calibres pequeños que se suelen utilizar en una vivienda, un domicilio o en una oficina, por ejemplo, tenemos el 14 AWG, 2,5 milímetros cuadrados, 4 milímetros cuadrados, 6 milímetros cuadrados. Esas secciones y o calibres está compuesta por 7 alambres. Y a medida que la sección del conductor aumenta, entonces el número de alambres también va a aumentar. A eso se le conoce como conductor cableado. Y es un conductor semirrígido. No es tan rígido y tampoco tan flexible. Y este cable THHN está compuesto del conductor de cobre, en este caso clase 2 o clase B, para calibres pequeños hasta un 2 AWG o 35 milímetros cuadrados, está compuesto por 7 alambres, tiene un aislamiento que es de PVC y tiene una cubierta de nylon. Básicamente es una película de nylon con un espesor muy delgado. Los espesores del aislamiento y de la cubierta están fijados en la norma. ¿En cuál? En la NTP 370-252. Pero estos cables tienen aislamiento de PVC. Y según recordarán ustedes, hace muchos años atrás, en el 2008, se emitió una RM, una resolución ministerial, la 175, donde ya aparecían conceptos, denominaciones de cables no propagadores de la llama, no propagadores del incendio, de baja emisión de humo y libre de halógenos en lugares de alta afluencia o alta concurrencia de público. Como estos cables, el TBW, el THW, el THHN, tienen un compuesto de PVC, estos cables en esos lugares de alta concurrencia o alta afluencia de público no se pueden utilizar. ¿Por qué? Porque el PVC tiene moléculas de cloro. Cuando se quema y entra en contacto con el aire, es que genera ácido clorhídrico. Por eso la exigencia en esta RM 175 del 2008 se puso, se definió las características o los requisitos mínimos que debía cumplir el cable, bajo qué propiedades, y obviamente los estándares que se deben emplear o utilizar para su diseño, construcción y ensayos. Como cable de baja tensión, también tenemos otros tipos de cables, ¿no? En este caso, por ejemplo, el THHN es un cable que lleva conductor y aislamiento de PVC y una cubierta de nylon. Y es para tensiones hasta 600 voltios o, según la norma NTP 370-252, desde 400 hasta 750 volt, siempre y cuando el conductor sea milimétrico, es decir, en milímetros cuadrados, y no en AWG. En AWG es a 600 voltios. Y básicamente su alcance también está dentro de la norma NTP 370-252 y dentro del alcance de la norma UL. Cumple los requisitos de la norma UL. La norma UL es una norma norteamericana. Pero este es solo cable con aislamientos, en este caso de PVC. Si queremos, y que necesariamente, como tienen aislamiento de PVC y no tienen una cubierta, recuerden que la cubierta va a proteger mecánica y físicamente al cable. Como no tiene una cubierta, entonces tienen que ser cables protegidos, tienen que estar protegidos desde un ducto, una tubería, no pueden estar expuestas a la intemperie. Lo ideal es que esté protegido dentro de un ducto o una tubería. El ducto o la tubería puede estar adosada o empotrada en una pared, y dependiendo si está adosada o empotrada, es que tiene una capacidad de corriente. Esas capacidades de corriente se detallan o están dentro del alcance de la norma técnica peruana, que está basado en una norma IEC, que es internacional, y también dentro del Código Eléctrico Nacional, el de utilización. Si queremos un cable, por ejemplo, que tenga una cubierta, y esta cubierta va a proteger mecánicamente al cable, es que ya entramos a otro tipo de cable, y basado en otra norma, también en una norma NTP. Actualmente las normas técnicas peruanas están adoptando las normas IEC, y hay una norma IEC que es la 60502-1, que es básicamente para cables de baja tensión hasta de 1 kV y hasta 3 kV, y en base a esa norma es que se diseñan y se fabrican y testean los cables tipo, por ejemplo, RBK o tipo N2XY. El RBK o el N2XY flexible son muy similares. Básicamente está compuesto de un conductor, de un aislamiento y de una cubierta. Pero sucede que el RBK de por sí es un cable que
tiene un conductor flexible. Localmente el N2XY se le conoce como clase 2, sin embargo también podría ser en clase 5. Pero la denominación RBK es, básicamente el R es conductor de core con aislamiento de XLP. El aislamiento de XLP es un aislamiento termoestable que le otorga una temperatura de operación de 90 grados centígrados. Y la B significa en este caso una cubierta de PVC. Entonces tiene un conductor de cobre, aislamiento de XLP y cubierta de PVC. Y puede ser monopolar o multipolar. Y el multipolar puede estar constituido por 3 conductores de fuerza más una tierra, un conductor de tierra, o 3 conductores de fuerza más un conductor de tierra y un neutro, ¿no? Va a depender de la aplicación o de la instalación final. El conductor, esta letra, la letra K significa conductor flexible. Este conductor es flexible, no es semirrígido. Es en clase 5, no es en clase 2. La clase 5 es un conductor que es más flexible que la clase 2. ¿Por qué? Porque tiene mayor número de alambres. En ese sentido, la norma no te fija el número de alambres, sino te fija el número, te fija el diámetro de cada alambre dependiendo de la sección. Es decir, la norma te fija el diámetro que tú puedes utilizar dependiendo de la sección, si es 1.5, 2.5, 16, 50, 120, 240 milímetros cuadrados. La norma te fija cuál es el diámetro mínimo que puedes usar del alambre. Y en base a ese diámetro mínimo del alambre que tú, cada planta construye, diseña su propio conductor para que éste sea flexible. Y eso obviamente va a depender del número de alambres que tenga. Por eso es un conductor flexible. Ahora, estos cables, el conductor es flexible. El aislamiento de XLP y la cubierta es de PVC. Como tiene en sí, los aislamientos de XLP son compuestos que no emiten halógenos, porque no tiene dentro de su estructura molecular algún halógeno, como cloro, que sí lo tiene el PVC. En este caso, la cubierta, como es de PVC, emite ácido clorhídrico. Y es por eso que no se podría utilizar en un lugar de alta concurrencia o alta afluencia de público. Vamos a iniciar denominando o llamando lugares de alta concurrencia o afluencia de público aquellos lugares conocidos como un cine, un centro comercial, un aeropuerto, una estación de bus, una estación de tren, ¿sí? Un lugar donde hay muchas personas. Sin embargo, estos cables son resistentes a los rayos solares y también son no propagadores de la llama. Para que sean cables no propagadores de la llama, el ensayo de llama es un ensayo básico. En sí, si el compuesto de PVC es de buena calidad, el ensayo lo va a pasar tranquilamente. Sin embargo, todos nuestros productos, tanto el THHN como el Superflex, en este caso RBK, tienen una certificación por un ente externo. Es decir, es una certificación de conformidad del producto. Y lo que se hace con esta certificación es verificar que el diseño del cable, la construcción, los compuestos que se están utilizando cumplen los requisitos mínimos que indica la norma, como por ejemplo los espesores de aislamiento, espesores de cubierta, entre otros ensayos mecánicos que solicita la norma o ensayos eléctricos, como prueba de tensión o resistencia de aislamiento. Si todo sale bien, entonces se emite un certificado de conformidad de producto. Y son certificados que nosotros tenemos. Pero esos cables, como tienen cubierta de PVC, como mencioné hace un momento, no se podrían utilizar en lugares de alta concurrencia de público. En lugares de alta concurrencia de público, dije hace un momento, colegios, universidades, centros comerciales, estaciones de bus, estaciones de trenes, ¿no es cierto? Se deben emplear cables que sean no propagadores de la llama, no propagadores del incendio, que sean libres de halógenos o cero halógenos y de baja emisión de humos, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una estación, un estacionamiento, posiblemente sea parte de un centro comercial, y que en este lugar, por ejemplo, se deben utilizar cables de baja tensión, pero con compuestos LSZH. La denominación LSZH viene del Low Smoke Zero Halogen, por eso también se le conoce como LS0H.
O, por ejemplo, aquí, ¿no? Podría ser un anfiteatro, un teatro, un cine, ¿no? En esos lugares donde hay bastante concurrencia de público se deben utilizar cables con compuestos LSZH. En cables de baja tensión con compuestos LSZH tenemos, digamos, dos tipos de cables, los más conocidos. Los cables que son hasta 750 voltios y los cables que son hasta 1 kV. Los cables de 750 voltios son cables que tienen conductor de cobre y aislamiento LSZH. Y los de 1 kV es muy similar al Superflex RBK, con la única diferencia que la cubierta ya no va a ser de PVC, sino va a ser una cubierta LSZH. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta o alguna pregunta? Chat de voz, pero sí nos pueden escribir como comenté en un inicio. Así que si tienen consultas, los que están escuchando la capacitación, nos pueden escribir por el chat. Como dice Arturo, si tienen cualquier duda acerca de la capacitación, por ahí, por favor. Ok, gracias Marcelo. Entonces, aquí tenemos los cables. Primero hacemos mención a las normas. Todo está asociado con normas y las normas pues se tienen que cumplir, ¿no? Tenemos una norma de cables hasta 750 voltios. Esta norma es básicamente con aislamientos, sin cubierta. Luego tenemos otra norma hasta 1 kV y ahí, por ejemplo, sí se incluye la cubierta externa del cable, tanto para cables monopolares como para cables multipolares. Nosotros tenemos una marca que es el EvaFlex y la denominación, de acuerdo a norma, es el H07Z1. Y tiene dos versiones, hasta tres incluso, que va a depender incluso del tipo de conductor. H07Z1-K y H07Z1R. K, recuerden, es clase 5 y en este caso la R es clase 2. Ambos están permitidos por norma. La IS 60228, que es la norma que habla acerca de los tipos de conductores, hace mención que la clase 5 también se puede utilizar para instalaciones fijas. Y lo dice porque también se utiliza para instalaciones móviles, pero la norma también hace mención que para instalaciones fijas también se puede utilizar conductores en clase 5. ¿Ok? Pero esta norma, NTP 370.266.331, es básicamente para cables con conductor de cobre y aislamiento termoplástico LSZH o libre de halógenos, con una tensión de diseño de 450 a 750 volt. Ese es el estándar que tenemos ahora. Esta NTP 370.266.331 básicamente es una adopción que se hizo de una norma UNI, que también habla del mismo producto, de los cables H07Z1K. Las denominaciones H07Z o H07Z1 básicamente son denominaciones de la norma UNI. Y esta norma dentro de su objetivo o campo de aplicación, hace referencia a que la temperatura máxima de servicio del conductor para los cables comprendidos en esta norma es de 70 grados centígrados. Nosotros tenemos el EvaFlex, y el EvaFlex, por ejemplo, actualmente es hasta 80 grados centígrados, en base a unos ensayos adicionales que se ha realizado al compuesto aislante. Tenemos en dos versiones actualmente, EvaFlex H07Z1-K, que es básicamente con conductor flexible y aislamiento termoplástico libre de halógenos, no propagador de la llama, no propagador del incendio, de baja emisión de humos, hasta 750 volt, en 80 grados. Y luego tenemos el mismo producto, pero ya no va a ser un conductor flexible, sino va a ser un conductor en clase 2 o semirrígido. Igualmente, es hasta 80 grados. La denominación sería H07Z1-R. El Z1, el H07 básicamente es un cable de cobre de hasta 750 volt
con aislamiento termoplástico libre de halógenos. Eso es lo que me indica el Z1, compuesto termoplástico libre de halógenos, o LSZH o LS0H. Y la R en este caso me indica el tipo de conductor. En este caso es clase 2, es un conductor cableado. Y que cumple obviamente los requisitos de no propagación de la llama, no propagación del incendio, de baja emisión de humos y libre o cero de halógenos. Para calibres o secciones pequeñas, comprendidas entre 1.5 hasta 10 milímetros cuadrados, pues básicamente recordar, ¿no? Estos tipos, estamos viendo ahorita cables solo monopolares y hasta 10 milímetros cuadrados la presentación es en rollos de 100 metros y la presentación puede ser por colores, ya sea color blanco, rojo, negro, azul, son los colores que se tiene como presentación. Actualmente tenemos este otro producto, que es el EvaFlex también, pero ya no 80 grados, sino es un EvaFlex a 90 grados. ¿Y por qué? Porque la denominación ahora es H07Z, ya no es Z1. La letra Z significa compuesto termoestable, y ese compuesto termoestable tiene una temperatura máxima de servicio de hasta 90 grados centígrados. La presentación que tenemos actualmente en bodega o en almacén en Chile es en clase 5, por eso la letra K. Y estamos trabajando, se están elaborando los diseños para una presentación de 90 grados H07Z con conductor cableado o clase 2. Pero el estándar de cumplimiento de esta norma ya no es la NTP 370.266-331, sino que, porque esta norma es solo para conductores hasta 70 grados. Para 90 grados es otra norma, pero que también está basado en una norma UNE, que es la NTP 370.266-3-41. La anterior era 3-31, esta es 3-41. Y la temperatura de operación de este compuesto es hasta 90. Bien claro lo dice la norma dentro de objetivo y campo de aplicación. La temperatura máxima en servicio del conductor para los cables de esta norma es 90 grados centígrados. El compuesto no es termoplástico, sino es un compuesto termoestable. Y una de las diferencias que tienen los compuestos termoestables con respecto a los compuestos termoplásticos es la temperatura de operación. En este caso es 90 grados centígrados. Adicionalmente, la temperatura de cortocircuito en este compuesto de 90 grados es 250 grados centígrados. Si lo comparo con un compuesto termoplástico puede tener temperaturas de cortocircuito de entre 150 y 160 grados centígrados. Cortocircuito máximo en 5 segundos. Para 90, con compuesto termoestable es 250 grados centígrados. Y adicionalmente los compuestos termoestables también tienen una rigidez eléctrica mejor o mayor, de tal manera que su resistencia a aislamiento, por ejemplo, su resistencia a aislamiento va a ser mayor incluso comparado con compuesto termoplástico, ¿no? En ese sentido, la constante eléctrica de los compuestos termoestales es mayor y por eso su resistencia a aislamiento también obviamente va a ser mayor, ¿no? Para los cables, ya no, lo que hemos visto anteriormente son cables monopolares solo con aislamiento. Y obviamente que tendrán que estar protegidos porque no tiene un medio mecánico que lo proteja, mecánico físicamente. Pero luego tenemos estos otros cables que igualmente se tiene, así como los Superflex RBK, que hay en presentación monopolar o en presentación multipolar, pero denominado como RZ1-K. Esta denominación RZ1-K es también una denominación de la norma UNE. Y básicamente aquí, como les mencioné anteriormente, que el RBK, por ejemplo, tiene compuesto de PVC. En este caso, el compuesto ya no es PVC, sino el Z1 aquí, la cubierta que va a proteger este cable mecánica y físicamente, es un compuesto LSZH. Es un compuesto termoplástico libre de halógeno, de baja emisión de humo y no propagador de la llama y no propagador del incendio. Nosotros tenemos dos marcas, que es el Superflex EVA y el Excellent RZ1-K. Y actualmente, con Prysmian también tenemos, por ejemplo, los cables Afumex para 1 kV, 1000 voltios. Y en ese sentido, los cables Superflex EVA y los Excellent RZ1K y los Afumex de 1 kV
cumplen el estándar de la IEC, en este caso de la NTP-IS 60502-1. En esta norma, la 60502-1, que son cables para 1 kilovolt con aislamiento para libre de halógeno, se utiliza en este caso el aislamiento SXLP. El XLP es un aislamiento termoestable para una temperatura de 90 grados centígrados, y el compuesto es un compuesto libre de halógenos. En la norma se le denomina como ST8, así está en la norma. La norma, la NTP-IS 60502-1, denomina, por ejemplo, los compuestos de PVC como ST1 o ST2, en el caso que sean libres de halógenos, o el SZH como ST8. Y también esta norma indica cuáles son los ensayos o los requisitos mínimos que deben pasar para que sea denominado libre de halógenos y no propagador del incendio. En ese sentido, es que vamos a ver un poco de las pruebas exigentes que tiene esta norma. Los cables de uso general o los cables que tienen compuestos de PVC, ya sea en el aislamiento y o cubierta, son cables no propagadores de la llama. Como les mencioné, si el compuesto es de buena calidad, tranquilamente van a pasar ese ensayo. Un cable no propagador de la llama básicamente está sometido a un ensayo de llama, que es a través de un mechero Bunsen por espacio de 1 minuto mínimo, y en ese minuto, pues obviamente debe presentar ciertos requisitos para que la cubierta del cable o el aislamiento del cable no tenga, digamos, no tenga presencia de quemaduras bajo ciertos requisitos. Pero el ensayo dura 1 minuto. ¿Ya? Y lo otro, eso es lo que dice acá, retardancia a la llama o no propagadora a la llama, bajo la IS 60332-1. Entonces, el ensayo dura 1 minuto, ¿no? Y bajo ciertos requisitos, a través de un mechero Bunsen se quema el cable, una muestra de 60-80 centímetros, y bajo ciertos requisitos de distancias, básicamente se mide lo que se ha podido quemar, ya sea el aislamiento o la cubierta del cable. Como les dije, si los compuestos son de buena calidad, tranquilamente va a pasar el ensayo. Pero un ensayo mucho más exigente para denominar al cable como no propagador del incendio está basado en esta norma en la IS 60332-3-24. Aquí la categoría, hay varias categorías. La categoría que se debe cumplir mínimo es la categoría C. Luego se tiene la categoría B y la categoría A. La categoría C, que es el requisito mínimo, es un ensayo de llama donde una terna de cables, un determinado número de cables, está sometido bajo fuego por espacio de 20 minutos. Y el más exigente, que es la categoría A, el ensayo dura 40 minutos. Luego tenemos la baja emisión de humos, que está basado en la IS 61034-1 y la IS 61034-2. En sí, los requisitos o los objetivos que debe el ensayo, el procedimiento del ensayo o los cables que son sometidos para verificar este ensayo deben cumplir la IS 61034-2. Vamos a verlo más adelante a qué se refiere. Y luego contenidos de halógenos y de conductividad y corrosividad de los gases basados en la IS 60754 parte 1 y parte 2. Lo que vemos acá, por ejemplo, es un horno, y en este horno básicamente se está quemando una muestra. Puede ser de PVC, puede ser de un compuesto cero halógeno o puede ser de un compuesto cero halógeno con retardancia a la llama, para ver, digamos, las características o los efectos que se pueden encontrar, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos de corrosividad de los gases, que está basado en la IS 6754-1. Y lo que mide en este ensayo es básicamente que el contenido de halógeno, en este caso el contenido de ácido clorhídrico, debe ser menor al 5%. Debe ser menor al 0,5%. Aquí se ingresa una muestra del compuesto dentro del horno. Y después de un determinado tiempo, después de 40 minutos, se verifica propio de la combustión
se verifican los gases que se van a liberar a través de estas botellas y el contenido de halógeno que pudiera tener el compuesto debe ser menor a 0,5%. Luego tenemos la IS 6754-2. Igualmente, acá se deben cumplir otros requisitos. Acá ya estamos hablando, por ejemplo, de un compuesto cero halógenos. Y en ese sentido, ya hablamos, por ejemplo, de que debe cumplir un determinado pH y una determinada conductividad. En ese caso, el pH debe ser mayor a 4.3 y la conductividad debe ser menor a 10 microsiemens por milímetro. Son requisitos que están dentro del alcance de la norma. Y luego, por ejemplo, tenemos de baja emisión, el término baja emisión de humos está relacionado con la baja opacidad de humos. Ese ensayo se realiza dentro de una cabina. Esta cabina tiene dimensiones que deben cumplir los estándares de la IEC. Dentro del interior de la cabina se tiene un hornillo, que es donde se va a quemar la muestra, o se van a quemar un determinado número de cables. Y en esta se podrá observar, digamos, cuál es el comportamiento una vez que empieza a quemarse la muestra y empieza a emitir humos. Si, por ejemplo, se quema una muestra de PVC, recuerden que el PVC tiene cloro, tiene moléculas de cloro, y cuando entra en contacto con el aire genera ácido clorhídrico, pero adicionalmente genera humos oscuros y obviamente tóxicos, ácido clorhídrico. Entonces, cuando se empieza a quemar un compuesto de PVC, todo el interior de la cabina se llena de humo, de tal manera que no se ve ni siquiera la muestra que se está quemando. Pero cuando se quema un compuesto cero halógeno, de la combustión se emiten humos translúcidos y lo más importante es que no son tóxicos. Entonces, fácilmente se pueden ver las rutas de evacuación o las rutas de salida, o dónde están las ventanas, las puertas, o bueno, dónde están las puertas y las señales de seguridad o informativas, ¿no? Y luego, para determinar la no propagación del incendio, que es un ensayo de llama más exigente que el no propagador de la llama, dependiendo de la sección o diámetro del cable, es que se va a montar en una escalería, y esta escalería dentro de esta cabina un determinado número de conductores o de cables, ¿ya? Por espacio de 20 minutos, que es lo que indica el ensayo mínimo, que es en base a la categoría C, es decir, en base a la NTP, en este caso también la norma NTP lo ha adoptado, NTP IS 60332-3-24, categoría C. Por espacio de 20 minutos se va a quemar los cables montados en esta escalería. El equipo es un equipo de alto poder calorífico, que una vez que se apaga el equipo, es decir, después de los 20 minutos, la parte carbonizada desde el punto de aplicación no debe haberse extendido más de 2 metros o 2,5 metros hacia arriba. Y máximo en 1 hora se debe autoextinguir. Si cumple esos requisitos, entonces podríamos denominar a ese cable como no propagador del incendio. Y luego acá, hasta acá hemos visto los cables EvaFlex, Excellent o Superflex EVA. Los EvaFlex, recuerden, la denominación de acuerdo a normas H07Z1 o H07Z. Luego tenemos los Excellent RZ1-K o Superflex EVA, que son cables libres de halógenos, de baja emisión de humos, no propagadores de la llama y no propagadores del incendio. Hay otros cables que igual deben cumplir estos requisitos de libre de halógenos, de baja emisión de humos y no propagadores del incendio, pero que al mismo tiempo sean resistentes al fuego. Esos tipos de cables, por ejemplo, los tenemos en la marca Afumex, y son cables que normalmente se importan desde Europa. Y el ensayo es mucho más exigente, ¿no? Básicamente lo que se hace básicamente el ensayo que deben cumplir es que se somete al cable
a un servicio continuo y por espacio de 20, en este caso va a depender bastante porque tenemos, según norma, puede ser, a estos cables se denominan resistentes al fuego AS+. Me había olvidado de comentarles. Y que puede ser bajo espacio de 90 minutos, 1 hora y media, o 120 minutos, 2 horas. Por eso se le denomina también como pH 90 o pH 120. Y básicamente estos cables que son resistentes al fuego se utilizan en las instalaciones de emergencia. Por ejemplo, las instalaciones de emergencia donde están los splint, los rociadores, la bomba contra incendio, las luces de emergencia. En instalaciones de emergencia es que se deben utilizar estos tipos de cables. Y básicamente el ensayo consiste en simular un cable, el cual está conectado a un kilovolt, y que por espacio, por ejemplo, de 20 minutos, perdón, de 120 minutos, 2 horas, la integridad del circuito no se va a ver afectada. Es decir, ese cable va a seguir alimentando, por ejemplo, una bomba contra incendios o el servicio de detección contra incendios. Es por eso que se debe utilizar en lugares, si bien es cierto, de alta afluencia de público, pero en lugares o sitios de emergencias, de bombas contra incendios, de comunicaciones, de sistemas contra incendios, de alerta, de sistema preventivo contra incendios, ¿no? Actualmente la exigencia, por ejemplo, está en 2 horas, que es básicamente 120 minutos. Y son cables igual, son libres de halógenos, de baja emisión de humos, no propagadores del incendio y resistentes al fuego. Cumplen los estándares de la norma UNE y obviamente los estándares de la IS. La IS que tiene alcance con respecto a cables resistentes al fuego es la IS 60331. Y bueno, en Europa, según norma, el color de la cubierta, por ejemplo, es color naranja. Y ese es el color que han determinado para este tipo de cable. Como novedades, tenemos un nuevo film de embalaje para rollos. En este caso me estoy refiriendo a los cables de tipo EvaFlex o H07Z1, ya sea en clase 5 o en clase 2. Y luego tenemos un aplicativo de bastante ayuda, por ejemplo, para determinar la sección de un conductor, dependiendo del tipo de instalación, dependiendo cómo los cables van a estar instalados, si van a estar en bandejas o van a estar empotrados en un ducto empotrado o adosado, o si el tendido va a ser directamente enterrado o enterrado en ducto. Si los cables van a ser, digamos, los estándares convencionales o de uso general con aislamientos y o cubierta de PVC, o si van a ser cables libres de halógenos, ¿no? En este caso el aplicativo es el Cable App, que es un aplicativo que se puede utilizar tanto en Android como en el otro sistema, ¿no? Esto es lo que tenemos como novedades. Y esto es lo que puedo mencionarles con respecto a los cables con aislamientos y o cubierta de PVC y los cables que se deben utilizar en lugares de alta concurrencia o alta afluencia de público. Y en este caso, de acuerdo a la presentación, en instalaciones igual de alta concurrencia de público, pero en instalaciones de emergencia. Básicamente me refiero a cables con compuestos LSZH con requisitos anti-llama. No sé si hasta acá tendrán alguna consulta o observaciones o preguntas. Gustoso trataré de responderlas. ¿No tenemos preguntas?
Hola, sin preguntas. Ah, Arturo, me parece que en el chat ahí Pamela preguntaba sobre los vulcanizados. Dice si también hay libre halógeno. No sé si eso ya lo contestaste. no, ya ahorita lo acabo de ver. Ya, el tema de cales vulcanizados básicamente son cordones y el tema de vulcanizados hace referencia a compuestos elastómeros o compuestos de goma. Muchos de esos compuestos emiten halógenos. Lo que se tiene, por ejemplo, son los cales RZ1 K o Superflex EVA en caleres pequeños, por ejemplo, un 3x14 o un 3 por 2.5 o 3x12 o 3x4 milímetros cuadrados. Eso es lo que tenemos para cables de este tipo, ¿no? Pero no, el término vulcanizado no es correcto porque en realidad son cordones con aislamientos y compuestos de PVC. Incluso bajo la norma europea, bajo la norma UNE, la definición de estos cables es básicamente utilizar aislamiento y cubierta LSZH con requisitos anti-EM. La alternativa que nosotros podemos brindar son los RZ1-K o Superflex EVA, que es básicamente aislamiento de XLP y compuesto LSZH con requisitos anti-EM en 1 kilovoltio. Si hay más preguntas, cualquier duda que tengan es el momento ahorita para poder dejarla en el chat y Arturo lo pueda responder. Adelante, escríbanos sin ningún tipo de restricción, no se limiten. Todo ha estado claro, Arturo. No sé si te queda algo más por presentar. No, Marcelo, eso sería todo por el momento. Si hay algo que se deba entrar más a detalle, pueden, bueno, pueden escribir a través de Dartel para ver si quieren, digamos, una presentación más a detalle o más específica, ¿no? Ok, listo. Entonces, bueno, parece que no tenemos más dudas. Igual entonces, Arturo, te agradecemos por tu tiempo, por la información que nos has podido brindar el día de hoy. Muy interesante. Y bueno, igual estamos coordinando para en otra oportunidad pues tener una presentación más con otro tema que también pueda ser llamativo. Así que bueno, eso es todo por hoy. Agradecerles a todos los presentes también por su tiempo. Y bueno, los esperamos en la próxima capacitación. Siempre estén atentos a las redes porque ahí estamos posteando pues todos los webinars que tenemos. Y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Como te decía Arturo, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Gracias, Marcelo. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Listo, gracias. Hasta otra oportunidad. Hasta luego. Listo. Chao, chao.